Bienvenidos de nuevo, bienvenidos a nuestro canal Activemos Cuba. Hoy vamos con la entrevista a un emprendimiento privado dentro de Cuba, Clean Water Cuba. Es una entrevista interesante, responde dudas de la plataforma y dudas de algún usuario en internet. Así que nada, os invitamos a que la veáis completa. Bueno, aquí estamos con Clean Water Cuba, un emprendimiento privado realizado en la isla que se dedican a la higienización, limpieza de, de piscinas y otros depósitos de agua. Y va a ser la primera entrevista de una serie de batería de entrevistas que tenemos preparadas. Así que nada, te dejo que te A presentes. ver, buenos días ante todo. Mi nombre es José Martínez Hernández, soy arqueólogo de profesión y hoy CEO, digamos, por un orden del grupo Clean Water Cuba, que somos un grupo de TCP, que como antes decían, nos dedicamos a la limpieza, higienización y restauración de depósitos, aunque mayormente nos especializamos en los depósitos que tienen que ver con el agua para el consumo humano. Y dime un poquillo cómo surgió vuestra idea de negocio, del emprendimiento. A ver, como todo emprendimiento o idea de negocio surgió de una necesidad. El tema fue que sencillamente uno de los colegas del negocio, mi otro socio, es ingeniero naval y tuvo la necesidad de limpiar la cisterna de casa de su abuela que tenía una contaminación, y en ese punto se percató de que este servicio no existía y Mm. que podía ser un campo a explotar. Entonces, sencillamente luego, ya que conoce de maquinaria y este tipo de cosas, compró algunas máquinas y empezó a dar servicio a personas. Y cuando vio que esto tenía función, entonces empezamos a entrar a otras personas y digamos que a completar el servicio en la medida que íbamos viendo los problemas que normalmente nos enfrentábamos cuando íbamos a casa de aquí. Mm. Y ese fue el primer El inicio, porqué, es ¿no? decir, los primeros pasos. Vale, cuando dices, por ejemplo, que antes de vosotros no existía este servicio, hablamos que no existía el servicio ni a nivel privado ni a nivel estatal. Digamos que en una primera instancia uno no podía encontrar a nadie que hiciera este trabajo, aunque Mm. claro, siempre están en la idiosincrasia del cubano, siempre está el tema de que se ayudan y eso, y siempre hay un Sí, vecino que te entre ellos, ¿no? ayudaba y demás. Y luego, estudiando el tema, encontramos que en el país había una empresa estatal que se Mm. dedicaba a ello, que se llama Servisa, pero esta empresa le da trabaja en el marco específicamente del Sí. turismo y le das ese servicio a los hoteles. De dar servicio a hogares y a otras personas. Eso como tal no existía, ¿no? No existe. No, desde luego, si hay algún potencial tiene Cuba es que hay muchas posibilidades, hay muchas opciones que no se realizan hasta ahora y siempre es bueno, ¿no? Que Exactamente. a nivel privado o a nivel estatal, si quieren, salgan estos recursos, ¿no? Ahora mismo cada problema eh, que hay en el país, al final hay que darle una solución. De unos que caiga el Estado o no, y de otros sencillamente son los ámbitos que está llenando la gestión privada y los Mm. emprendedores con su labor, sencillamente ocupando esas líneas de servicio o de mercado que no existen sencillamente y que constituyen un nicho de mercado en Sí, desarrollo. en relación con esto, antes de empezar la entrevista, me escribía por Twitter un usuario que preguntaba básicamente eh, que si existía en Cuba una licencia de TCP para vuestro negocio, para vuestro mercado. Bueno, Quería... la respuesta para él sería la misma que recibimos nosotros. En el momento de que salió la ley de TCP en el país, apareció una cartilla con una serie de acápites, que estos son digamos, que las nomenclaturas donde entran todas las licencias en el país. Luego, cuando uno va a la ONA para establecer su licencia y demás y hacer el proceso legal
para sacar las licencias propiamente. Entonces ahí te dan una serie de indicaciones en ese momento con respecto a la naturaleza de tu idea, porque lo que tú llevas es un concepto o un proyecto, los que lo llevamos más concreto, y luego ahí se determinaba con los especialistas en qué ámbito entraba tu proyecto. Y realmente no existe una licencia que diga limpieza de cisternas, pero sí existen dos licencias que comprenden este tipo de trabajo dentro de eso. Y de hecho, luego, si no me equivoco, luego de un año, el gobierno o las personas que llevan este tipo de proceso legal se dieron cuenta que había algunas incidencias, entonces se hizo un decreto, si no me equivoco, que vino a estructurar lo que le faltaban a estas leyes, y eran explicaciones que definían, exacto, que definían las actividades precisamente. Entonces, claro, eso te abría un diapasón mucho mayor donde era más fácil ubicarse, identificarse también. Entonces, sí funciona. Vale, o sea que entiendo, y por lo que tenía entendido, no solo por lo que me dices, que las licencias por cuenta propia es al final un título de una serie de actividades que puede ampliarse. Tú profundizas tu proyecto, como decís, se dedica a la higienización y limpieza de depósitos. Ese título como tal no existía, pero sí se podía ampliar dentro de una categoría de esas licencias. Exactamente. Pues por lo menos son preguntas que los usuarios también hacían, que yo le contesté de la mejor forma porque tenía intención de crear polémica, pero bueno, ya la he respondido y nadie mejor que los que se dedican al propio negocio para responder. La polémica es buena siempre porque al final lo que hace es resolver dudas que tiene la gente. Entonces, Sí, eso sí. está bien. La experiencia con la que contabais antes de esto, de Bien. empezar el emprendimiento. Exacto. A ver, la experiencia, digamos que en un inicio empezamos mi colega y yo, y la experiencia podríamos decir que eran el día a día de cada cubano, primero que su experiencia y su inicio en todo, y luego el hecho de que realmente el más ligado era él, dado que él es ingeniero naval, y claro, en los barcos hay cisternas, hay una serie de depósitos y estructuras que tienen mucha semejanza, inclusive mayores complejidades, porque claro, un barco navega, se mueve y demás, y esto llevaba a que él tenía unas ideas y unos conocimientos de este tipo de depósitos, digamos que en general, y los procesos más o menos complejos que tenían lugar. Luego, yo soy de formación arqueólogo, y luego me hice soy arqueólogo subacuático, con lo cual mi profesión me daba un bagaje en los términos constructivos, además del trabajo con el agua, el buceo y la técnica propiamente del trabajo. Entonces, eso fue un complemento bastante fuerte entre los dos. Luego, sencillamente, empezamos a entrar otras personas a trabajar con nosotros que nos aportaban, porque luego, claro, llegas y empiezas a ver que te hace falta algo de plomería, que te hace falta algo de electricidad, sí, algo más específico. Un albañil. Exacto, y ya fuimos especializando. Nosotros, la experiencia previa al final es, como te digo, es la formación que tiene cada uno, tanto en su vida normal como también en la profesional, porque realmente casi todos los del grupo somos profesionales en un ámbito u otro. El tema de la cantidad de trabajadores que tenéis actualmente. Ya, a ver, en la actualidad somos 2 TCP con 4 trabajadores contratados cada uno, con toda su documentación, las subcontratas y cumpliendo, que es la idea, con la legalidad en estos temas, que es muy importante si quieres hacer las cosas bien, claramente. Sí, sí, además, vamos, en cualquier lugar, y en Cuba incluso algo más importante. Así que, exacto. Es que en el mundo entero la gente, digamos, que va por una línea que ya está muy establecida y marcos muy rígidos. En Cuba, digamos que ha habido cierta desliz, exacto, y la gente, digamos, que todavía no saben ir por las líneas estrictamente legales, que es como se deberían hacer las cosas. Muchos quieren hacer entender que no se pueden hacer muchas cosas en Cuba, pero parece que realmente sí se puede. Que tú te informas en los
en las instituciones que sean necesarios y puedes ir metiendo en la cabeza y desarrollando tu idea, tu negocio. Claro, sencillamente el problema es que, digamos que el cubano es muy prolífero en ideas y eso está bien, pero realmente nuestro gobierno, a veces el cubano tiende a establecer comparaciones. Lo que pasa es que a veces no sabemos hacer comparaciones. Digamos, España y Cuba. España tiene 3.000 años de antigüedad en estructuras formadas y legales, en cuanto a Cuba tiene 500 años. ¿Cómo consideras que vamos a estar en un estadio de desarrollo igual? Ahora, claro, No, además, si me tú no disculpas, debes el trabajo por cuenta propia como tal es de hace unos años para acá, en 2011, quiero exactamente, recordar. Entonces, exactamente. todas las Entonces, estructuras que estamos, pueda tener España, evidentemente Cuba todavía no las va a tener. no la puedes tener. Ahora, es bueno copiar y aprender del que ya lo hizo, porque no tienes por qué recorrer todo el camino escabroso si ya sabes a dónde quieres llegar. Pero en eso es lo que tenemos que trabajar, en sortear las dificultades y llegar al final de los procesos donde ya todo se puede hacer bien. Pero eso no se hace de un día para otro No, y no, tenemos lleva que tiempo. poner de ambas partes, el gobierno, pero también las personas que a veces se van por el camino que no se debe. Sí, pues el Sencillamente, camino escogimos el fácil. lado fácil. Exacto. ¿Cuánto tiempo lleváis con el proyecto, con el negocio? Hoy vamos a cumplir, digamos, unos 7 años. De esos 7 años, por supuesto, todo este tiempo no hemos estado las 10 personas que te hablé, eso ha sido, creo que, los 2 últimos años. Pero bueno, Sí, poco a ya poco. hacemos Al un equipo. principio se empieza siempre con poco personal Exacto. y vas ajustando en función de las necesidades. Exactamente. ¿Y cómo podrías decirme que ha mejorado bueno, vuestra vida a nivel personal? Ya no. Bueno, primero diré que no logramos ser ricos todavía. Eso es Bueno, importante. pero eso es una idea, una mala idea que Exacto. tiene mucha gente que se piensan que es crear el negocio y ya directamente es rico. No, eso lleva todo un proceso y bueno, no Exactamente. es del día a la noche Por a la eso mañana. siempre lo aclaro, porque es una utopía y que la gente a veces lo considera así. No, yo te pregunto más Realmente, porque me imagino que a lo mejor antes de hace 7 años empezar esta idea, pues quizás os dedicabais a trabajar para el sector estatal, no sé. a Y ver, bueno, un poco la diferencia esa ujú, de lo que da el sector estatal y de lo que da la empresa privada, que aquí en España ocurre básicamente lo mismo. A que le va bien en lo privado, pues evidentemente bueno, tiene unas mejores condiciones de vida. ciertamente, como sí, yo estoy en España, yo estaba haciendo un máster aquí en España, y entonces al final también conozco la gestión de, de ambos lugares. Y digamos que ciertamente en el sector privado, digamos que tienes unas, may- unas mayores ganancias o prerrogativas, porque también a lo mejor en ocasiones no ganas o tienes la misma estabilidad que cuando trabajas en el sector estatal y otras condiciones más que están en este sector. Pero sí es diferente por las cuestiones que siempre se hablan desde el punto de vista de los emprendedores. Eres tú tu jefe, tienes tú tu proyecto, te trazas tus propias metas, es decir, siempre laboras basado en tu interés personal en un inicio. Luego, tu madurez o demás te hace ir comprendiendo que también la sociedad y tu entorno tienen una carga sobre ti y tú tienes un compromiso con ellos. Y entonces, o lo asumes o no lo asumes. En la sociedad cubana eso está muy visto desde el punto de vista estatal, pero no todos los emprendedores entienden que al final también tienen un compromiso con la sociedad Sí, y no, por como supuesto. siempre se habla conceptualmente, el cliente es quien te da tu razón de vida, pero ese cliente es la sociedad, son tus vecinos, son tus compañeros, son al final gente nueva que conoces y los cuales depositan su valor, su dinero en ti, pero también su confianza Supongo. para hacer, y más en un Y que caso como el quizás sea lo nuestro, que al más final, importante, que si exactamente, generas esa buena relación, esa confianza con un cliente, por ejemplo, seguramente repita si vuelve a tener otro problema. Y la exactamente, cuestión es esa, además, mantener
los clientes que aparecen, mantenerlos en el tiempo y que aparezcan además clientes nuevos. Es muy complejo porque, claro, como hablábamos, lo joven que es este sector en el país hace que todavía estemos experimentando. No ha habido escuelas, aunque ahora Cuba Emprende ha venido a ser, digamos, que el basamento metodológico por el cual se están formando y guiando muchos emprendedores en Cuba, y yo mismo creo que ha sido una visión de cambio para la mentalidad de quienes pasan esta escuela y los que no han tenido. Yo en mi caso no he pasado la escuela, pero bueno, fui a hacer un máster en España y allá aproveché también y hice escuelas de negocios y soy graduado al final de arqueología que tiene gestión, y entonces conozco, digamos, en parte. Nunca te haces especialista porque al final, como es una idea y está en desarrollo, siempre tiene sus novedades, pero te vas formando en base a ese proyecto que tienes y mejora tu vida. Sobre todo, yo digo que en la tranquilidad de levantarte y ir a trabajar en lo que quieres y contento por lo que vas a hacer. Y si además recibes un beneficio de ello, está muy, muy bien. Y además eso repercute directamente en la productividad del trabajador, en tu propia Exacto. productividad. Que quizás Así. podríamos decir que, bueno, aunque un trabajador estatal no esté lo suficientemente motivado, que hace unos días precisamente lo comentaban allí en Cuba, en las mesas redondas, que tenían que motivar más al trabajador, y es algo imprescindible, como tú bien dices, el trabajador por cuenta propia, el que tiene su propio negocio, esa motivación se da por hecho. Es más fácil, digamos, tener a alguien que está ya incentivado desde el principio que introducir a alguien en un proyecto que ya está construido. Y Y que eso ni siquiera es suyo, das. que puede ser partícipe, Exacto. pero al final no es un proyecto tuyo. Me Exacto. comentabas la formación que da Cuba Emprende. Creo recordar que es el proyecto que hace el Arzobispado de La Habana. ¿Me corriges? Sí. Sí, sí, así Tú mismo. hablas necesario que haya, bueno, proyectos que se dediquen también a formar a futuros emprendedores. Sí, es muy importante porque nos falta esa orientación y, y ese meternos en el mundo empresarial que es tan necesario para entender el funcionamiento de las ideas que estamos haciendo, porque la idea puede ser muy buena, pero si no tiene una estructura y no se alinea con la legalidad y con las estructuras del país, realmente al final no funciona. Y hablando de requisitos legales, en el caso de vuestro negocio, ¿qué requisitos por encima? No hace falta que nos lo La detalles. creación del negocio fue menos complejo que luego en el tiempo, porque como hablábamos, primero, crearlo fue sencillamente cuando se abrieron, bueno, cuando tuvimos la idea y ya estaban abiertas estas oportunidades, ir, inscribirnos, hacer el papeleo, que es burocracia al final y es un dolor de cabeza donde quiera, aunque Sí. digo que tengo una diferencia, que en España todo era por internet y computadora y aquí es personal, nos constituimos y demás, y eso tiene su proceso, pero no es nada extraordinario. Luego, el problema es que, claro, el país en 10 años, digamos que con este proceso, es un proceso y está vivo al final. Y la dinámica ha hecho que todo el tiempo estás actualizándote. Ellos sacan nuevas leyes, cambios en prerrogativas, el mundo está cambiando hoy por hoy de un modo increíble, forzado por el tema de la pandemia. Y esto te lleva a que ir detrás de ese cambio todo el tiempo, actualizándote con las realidades, con las problemáticas. Entonces, eso, digamos que de algún modo es un poco complejo, porque tú puedes contratar a personas, abogados, económicos, sencillamente que cubran esos aspectos que claramente tú no dominas y no dominarás, porque por mucho que estudies, yo voy estudiando cada cosa porque me gusta hacerlo, pero no te vuelves especialista en nada. Lo que pasa es que, claro, cuando los negocios son pequeños, entonces es un poco más complejo porque no tienes la solvencia económica sencillamente Para como poder para, permitirte estos exacto, servicios. a cada
traspié que te encuentres sencillamente contratar a alguien que le dé solución. Eso sería ahora mismo casi imposible. Imposible. Que ir ahí solventando tú y luego encuentras o gente que te quiera ayudar y de pronto Te te das. modifican un montón de cosas como las redes sociales o sencillamente llega un punto que ya estás con el agua al cuello y tu conocimiento no da para más y dices, bueno, este mes o dentro de 2 meses tengo que reunir el dinero y tengo que pagarle a Y alguien que pagar. haga esto porque si no, no hay otra. Igual, Y hablando es así. de esto que me dices, aquí lo llaman gestorías. Ujú. Y se suelen dedicar pues eso, a tema de pago de impuestos, contabilidad, la gestión documental del negocio, vaya. Allí en Cuba esto existe. Sí, sí, como te digo, al final el cubano se le van ocurriendo las ideas y va tomando de otras y adaptándolas a nuestra realidad. Entonces sí, realmente este marco de gestión, de contraduría y demás ha también nacido en la gestión Vale. privada de personas y negocios que se dedican a esto y que lo llevan muy bien. Y claro, son un paso de, de avance, digamos que, de estructuración increíble para un negocio. La medida es que lo que te puedas permitir en la medida del nivel de tu negocio o lo que no. Claro. O en ocasiones, por ejemplo, lo que haces es que tomas un contrato por un tiempo corto, pero que te permita, digamos, que encauzar todo lo que tienes hecho y luego, bueno, Sí, quizás algo sigues viendo tratando para... con el impulso. Y en cuanto a los... Se habla mucho de que los impuestos allí en Cuba para el sector privado son altos. Evidentemente doy por hecho que pagáis todos vuestros impuestos porque vais por la línea de la legalidad. Eh, pero te pregunto, ¿cómo son estos impuestos en Cuba? Te diría, a ver, yo considero que para establecer comparaciones o medidas Mm. es importante que es necesaria O una sea, yo me regla refiero siempre. no que lo comparemos con No, España. no, 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 no. Te digo dentro del país. ¿Qué pasa? Mm. Al final, para medir algo siempre necesitas una regla, porque si no, no la tienes. A mí no me gusta buscar la regla afuera, como esto que te referías, que es Mm. Es que no el sirve de pensamiento nada de al la final, mayoría de vaya. la gente. Eso no sirve de nada. Tienes que medir hacia adentro. Entonces, si lo hacemos de ese modo, yo veo que la regla para nuestro país sería a lo que tienes acceso o lo Mm. que puedes adquirir con esos beneficios que tienes del negocio. Y entonces ahí entran muchos aspectos, la carencia de un mercado mayorista, el acceso a determinados materiales, los problemas que han existido con el tema de la moneda, con la importación, con la exportación, el, cara- el carácter personal o la categoría de personal o jurídico de una institución. Entonces, cuando juntas esos aspectos, Mm. entonces te das cuenta que tienes una serie de carencias a las cuales no puedes acceder con las ganancias que tienes. Y entonces los impuestos sí se vuelven altos, Mm. porque tienes una ausencia de necesidades o de Sí, al prerrogativas final que tener que funcionan. importar una maquinaria que tú necesitas no es lo mismo que comprarlo dentro del país, que al final va a ser mucho más Exacto, barato. Y como tú exacto, decías, la ausencia de un mercado mayorista, no solo para alimentación, que el mercado mayorista tiene que ser para cualquier sector, exacto. me imagino que dificulta mucho la actividad. De hecho, ¿cómo compráis la maquinaria para vuestro negocio? Y quería precisamente preguntaros si la habéis importado A ver, alguna maquinaria la compramos dentro del país Mm. y otra, la mayoría realmente, en su momento, uno de los muchachos, es decir, el otro colega del negocio, él tiene la posibilidad de viajar y Mm. entonces sencillamente con poco a poco, porque claro, tenemos una serie de temas con el tema de primero la solvencia para poder viajar y Mm. luego con la reglamentación del país de la importación Sí, las de cantidades que se puedan exacto. importar, etc. Entonces,
poco a poco fuimos armando las cosas que considerábamos necesarias para hacer el negocio y así se armó, pero sí, se importó de un modo personal. Ahora las leyes han cambiado y esto puede cambiar y puede ser en beneficio, pero volvemos a tener la regla y el próximo problema a que tendrá que enfrentar el país y están tratando de hallarle soluciones, no sé si las más correctas o no, pero es el tema de la moneda y que también es un parámetro que choca muchísimo. Y bueno, en cuanto a esto que hablamos de la importación, con las nuevas medidas que se han anunciado y que se van implementando poco a poco, eh, se da por hecho que tendréis más facilidades para importar cualquier, cualquier producto, cualquier bien que necesitéis. A ver, yo digamos que soy de las personas que creo que hay dos partes siempre, una teórica y una práctica. Mm. En la teoría y lo que ahora mismo está en la ley, sí, realmente la posibilidad de importar eh, es una oferta, es una posibilidad propiamente ahora mismo que va a tener la propiedad privada cubana y que puede ser muy loable. También la cara contraria, que es la exportación de servicios y que ya era hora de que entendiéramos que eso es fundamental. El país tiene que salir, seremos una isla, pero somos parte del mundo y es importante Totalmente. que salgamos de ese marco Mm. que, que es necesario, imprescindible Sí, en el lo que no podía momento ser histórico es que actual. solamente Cuba se dedicase a importar. Pues al final hay Sí, un déficit, la balanza no está equilibrada en ningún momento. exactamente. Entonces, ahora mismo yo creo que puede ser y va a ser un arma de cambio y de posibilidades en el país. Ahora, en la práctica hay que ver, Hay que verlo. porque lo que nos falta por ser legislado o estructurado Mm. y eh, unas realidades que no pueden ser separadas del contexto cubano y es que cuando salgan afuera vamos a tener el tema del bloqueo y Quería todo eso. preguntaros si el bloqueo os afecta a vuestro negocio o si las trabas burocráticas que haya en Cuba os afecta más. ¿Qué os afecta más a la hora de desarrollar vuestro negocio? Si A es que ver, os afecta. sí, a ver, te diré algo. Yo veo que muchas personas a veces hablan de bloqueo, es decir, o tienen unas ideas que como que son ajenas a ellos y a veces creo que es sencillamente porque unos han tenido la posibilidad de salir fuera del país y ver otro contexto y otros no. Mm. Y claro que te amplía el diapasón y la forma de pensar. Yo creo que el bloqueo al cubano en general, y digo al cubano y me refiero al que vive dentro del país y al que vive fuera del país. A Mm. todos nos afecta directa o indirectamente. Hay personas que tienen una mayor noción de ello y hay personas que tienen una menor noción en la medida que su interacción Mm. tenga que ver con ello o no, pero sí afecta y es una cosa bastante fuerte y en la medida que el país se abra, digamos, al comercio internacional y digo desde adentro, es decir, el país está abierto al comercio internacional a nivel gubernamental, estatal. Mm. Ahora la gestión privada va a entrar en ese En mundo ese mercado. y ahora las personas lo van a empezar a sentir de un modo totalmente diferente, Mm. porque ya el gobierno no te va a decir, mira, esto no se puede hacer por el bloqueo. Y ahora tú te vas a parar y vas a tener la pared al frente donde te va a Mm. decir, bien, por aquí no puedes pasar, sencillamente. Pero, por ejemplo, o sea, soy consciente de que a pesar del bloqueo, por ejemplo, España y Cuba son socios comerciales, España es el tercer socio comercial de Cuba y quizás pues bueno, ese bloqueo puede afectar igual a la exportación desde Cuba a España, a la importación en Cuba desde Pues, España. ¿Podrías sí, comerciar tú, podrías ofrecer tus servicios a España, por ejemplo? a ver, en la normativa que se está implementando ahora en el país, ciertamente es posible,
a de través en de... un marco legal tú establecer estas relaciones comerciales. Pero yo te diría que el bloqueo a veces, como yo lo veo, esto sería un modo muy gracioso, pero bueno, el bloqueo al final en un plano superior tiene mucho que ver con el valor que tenga el otro lado de hacer negocios con cualquier término o institución que tenga que ver con Cuba, porque la sanción se la ponen al otro lado. Entonces, es el valor de enfrentarse a los Estados Unidos. Y, no es, y en realidad no es el valor, es una connotación económica. Y ahí es donde se pierde la gente realmente. Hay una economía muy fuerte detrás de eso. Y es sencillo, te ponen en un lado el haces negocios con la isla de Cuba o haces negocios con los Estados Unidos. Entonces, todos sabemos de qué lado está la balanza. ¿Ya? Ahora, Sí, que claro, tira más y que no. exacto. Dentro del país hay estructuras que hoy mismo, o burocracia, que son una traba también. Y son cosas que también tienen que cambiar. Entonces, al final, es como un campo donde cada surco contribuye a que sea un obstáculo llegar al final. Al final. Tu trabajo es quitar todos los surcos. Unos los ponemos nosotros y Y otros otros no. os lo Bueno, ponen. hay que trabajar con todos. Pues sí. Pero luego también me surge otra pregunta, porque a raíz de que, por ejemplo, hay empresas españolas que radicadas directamente en Cuba, eh, vosotros como iniciativa privada, como negocio privado, no podéis, no sé, imaginemos que hay una empresa española en Cuba que tiene disponibles depósitos de agua, no sé, algo que con lo que trabajáis Sí, directamente, y que los tiene disponibles para vender, ¿lo podéis comprar a ellos? bueno. Ahora, ahí entramos en un marco legal. ¿Qué pasa? Si hay una empresa española que tiene una, vamos a darle un nombre, por ejemplo, si lo queremos hacer con el ejemplo, si Meliá, en vez de dar Ujú. servicio en hoteles, vendiera tanques de agua, Meliá está en Cuba y tiene una representación en Cuba. Si yo le quiero comprar a Meliá tanques de agua, voy a la representación cubana de Meliá y lo compro. Y es una gestión o un contrato dentro del país, con lo cual eso no categoriza como importación. Si Claro, Meliá vendiera tanques de agua y no tuviese una presencia legal en el país, eso sí sería... entonces ya eso sería una importación y entonces sí tenía que establecer contratación y demás. Y como decimos, teóricamente en las nuevas leyes que han salido han sacado una serie de facilidades para que en el caso de que, por ejemplo, Meliá no tuviera un contrato y no estuviera en la cartera de servicios de Cuba, hacer lo antes posible la contratación y la mediación Ujú. para que eso pudiera ser posible en aras de propiciar las negociaciones. Si eso va a ser exactamente con la velocidad y la calidad que se está planteando en la ley, bueno, ya eso tendríamos que verlo en la práctica, pero está ahí y digamos que por lo Sí, van menos a dar la opción, es por el lo menos, que ya paso, es un paso. es exacto, Ujú. es el paso. Ahora hay que explotarlo, Hombre, y desde luego sería una buena medida, porque los claro. costes de la importación pueden ser X, pero si lo puedes comprar directamente, porque hay una empresa española o francesa que tiene ese, no sé, ese producto que tú necesitas ahí mismo en Cuba, pues qué mayor facilidad de ir a la Exacto. empresa, firmar un contrato y ya está. Y resuelto el problema. ¿Y cómo ves el futuro del Entonces, negocio? para nosotros, el futuro del momento, primero, es la gestión de calidad. Ujú. Eh, y llegar en un momento dado, nosotros comenzamos a trabajar con privados nada más y luego empezamos con el sector estatal, pero no queremos dejar a la gente de lado porque para nosotros fue nuestro motor y al final creo que es de algún modo también quien más los necesita. Que ponernos dentro de esta cadena que se está generando con la nueva dinámica y las necesidades y los proyectos del país de exportar nuestros servicios más que nada y algo que se ha comenzado a hablar desde ya hace un tiempo en el sector del emprendedurismo en el país, que es el encadenamiento productivo y que son términos y conceptos que hay que poner en práctica y lo antes posible.
porque es que así funciona el mundo y sabemos los beneficios que eso tiene. Y entonces tenemos que copiar, pero copiarlo bien hecho. Como bien dices, hay que acabar de ser un país productivo, ¿no? Y que se dedique, pues eso, cada uno en su sector, cada uno en su rama, pero que trabaje su conjunto, tiene que empezar a ser un país productivo. En cuanto al desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa, ¿cómo lo veis desde Cleanwater Cuba? ¿Os daríais cambiaríais vuestra forma jurídica de TCP a PYME, por ejemplo? A ver, tuve la oportunidad de conocer las pymes ahora en España. Es decir, aquí lo había visto, había leído sobre ella, pero realmente no había tenido el contacto. Y realmente en su estructura y modos de gestión y demás, me parece un paso muy importante. Si nosotros lo pudiéramos dar, se está hablando de que es un propósito. Yo creo que es un propósito loable. Al final es una forma más de gestión. La cuestión es del cambio, por ejemplo, en nuestro caso, la cuestión del cambio es más que nada la conveniencia en dependencia de tu ámbito o sector. Yo ahora mismo no me defino por si nosotros cambiaremos o no, porque al final en cada gobierno, cada persona toma la idea de otro, pero al final la modifica a su propio contexto. Y eso Sí, estamos es hablando que lo aquí las que, pymes, por ejemplo, en España, se hace la distinción en función del número de trabajadores y también de- del dinero que factura, ¿no? Entonces, que hay que ver cuáles son los hay que ver. indicadores para el caso de Cuba cuando se implemente y entonces en ese punto nos detendremos, analizaremos económicamente y legalmente si nos conviene el cambio y elegiremos la estructura que nos sea más provechosa en nuestro caso. Pero hoy todavía estoy esperando que ello Sí, que funcione. se hagan No, su no me legislación. arriesgo sin antes estudiar. No me arriesgo sin antes No, estudiar, desde luego, jamás lo no, hago. no puedes hablar antes de tiempo, si no, ni siquiera sabemos cómo va a estar regido y Sí. establecido. No, no tendría tampoco mucho sentido, la verdad. En el tema de que hablábamos antes de los impuestos que pagáis dentro de Cuba, independientemente de si son altos, moderados o no, eh, dirías que tienen que repercutir en la sociedad. A ver, sí, eso es decir, una cosa son las políticas del país y otra es la consideración Perdón, de cada ya, persona. te hago En la este caso, pregunta porque al final es algo que repercute, si hay 10.000 claro, empresas pagando impuestos, va a repercutir en el municipio, en la provincia y a nivel de país. ¿No? por eso. Yo tal vez desde un punto de vista conocemos las políticas del país y uno puede estar de acuerdo con ciertas ideas o no. Ujú. Yo creo que los impuestos deben repercutir directamente en la sociedad y directamente en la sociedad también, respetando de la línea que salen, porque pongo un ejemplo que siempre es más fácil llegar a través de los ejemplos. Si tú pagas un impuesto por, porque tienes la propiedad de un vehículo y pagas un impuesto de carretera, no tiene sentido que ese impuesto de carretera lo dediquen a comprar cuadernos. Está bien el Total. comprar cuadernos, pero tú no lo estás pagando por eso. No Entonces, estás pagando es para que se un poco mantenga una carretera, complicado, para que esté exactamente. alumbrada, en fin. Entonces, es necesario que a veces que se revisen esas cosas porque, claro, si tú contribuyes de una forma, necesitas verlo reflejado en el ambiente donde tú eres partícipe. Y eso a veces es algo que no queda muy bien. Y luego, el hecho es que los impuestos deberían ser una contribución o digamos que un plus al presupuesto del Estado. Nuestro Estado socialista tiene una serie de prerrogativas y formas de distribución. Y si nosotros hay empresas o sectores que son solventados del nivel estatal, pues bueno, los impuestos deberían contribuir, no ni ser la totalidad de la gestión,
ni ser una parte, sino que aumentar ese presupuesto para poder hacer Como tú más. dices, la palabra es contribuir. Exactamente. No Es viene de ser contribuir. tampoco en ningún caso confiscatorio, sino que tanto el impuesto de la empresa estatal, que encima es más grande y generará más, junto con el Claro. de la empresa privada, se una todo en uno. Y la gente, las personas, el individuo necesita ver eso, porque necesita No, desde luego. sentirlo, Es que en el porque se momento en siente, que esos impuestos que cada uno pagamos y que los demás también lo hacen, no ves que repercutan, bueno, que te pongan cuatro farolas y es lo que hace falta, al final es lo que te lleva o a no pagarlos o a estar vaya, en contra exacto. de todo. También entra un factor que ahora que tuve la oportunidad de estar un año completo en España, vi, y es algo que comentaba con mis compañeros, y es difícil. En Cuba realmente el cubano no conoce propiamente qué es un impuesto. El impuesto en Cuba es algo casi novedoso y no pagamos impuestos en todos. La cantidad, es decir, la cantidad de acápites de impuestos en el país comparado, si queremos hacer lo mismo, que no está bien, de compararnos contra otros países, es gracioso. La gente me preguntaba que cómo eso era posible, pero esto, la empresa socialista, el Estado que se encarga de todo, ha hecho que hay muchas cosas que son subsidiadas y a veces está mal, porque decirle a la gente que todo se lo merece está mal. La gente tiene que luchar por lo que quiere y tiene que trabajar para lograrlo. No, y además Entonces, que al todo final, eso, ya fuera de lo que tú dices, esas cosas subsidiadas tienen un precio y por lo tanto un coste para el propio Estado que podrías dedicar evidentemente a cualquier otra cosa. es necesario que nos dejemos a veces de paternalismo y demos un salto. Es decir, no es quitarle la comida al niño No, no. que no puede buscarla, pero hay determinados entes en la sociedad que no podemos pasarle más la mano y que sencillamente tienen que elaborar para ganarse lo que les corresponde, porque no puede ser así. ¿Qué prefieres, empresa pública o empresa privada? A ver, eso es interesante. A ver, yo soy bipolar, digamos, en el sentido de que yo trabajo en el sector estatal y también trabajo en el sector privado. En uno soy científico y en el otro soy emprendedor. Yo creo que las dos empresas conceptualmente tienen un mismo objetivo, que es la creación de valor y el trabajo en aras del desarrollo social. Ahora, si las dos entidades tienen el mismo fin, entonces realmente no hay diferencia entre ambas. Las dos pueden convivir, gestionarse e imbricarse inclusive. Me acabas de contestar la siguiente pregunta. ¿Cuál es el problema? Cuando no trabajamos desde ese punto de vista. Cuando cada cual persigue un objetivo diferente, sencillamente no somos compatibles. No somos compatibles. Es necesario, por las condiciones de Cuba, por su entorno, por su geopolítica, nosotros necesitamos que realmente las dos empresas miren hacia un mismo lugar, que es el desarrollo del país, y que se imbriquen para lograrlo. ¿Qué hace falta para eso? Para eso, muchísimas cosas. ¿Estamos trabajando en ella o está trabajando el gobierno o la gestión privada? Digamos que cada uno está haciendo algo, pero digamos que también falta mucho. Pero debemos verlo. No somos una limitación ni una competencia entre uno y otro. Si los dos debemos intentar lograr lo mismo, entonces sí podemos coexistir. Y aunque fuese competencia, al final la competencia es bueno. Hasta consigue que uno se quede superior por encima del otro. Y al final, exacto. Al final te lo mantienes en un lugar de subes y bajas, eso es. adelantas. De hecho, bueno, nos has comentado que has estado un año en España y bueno, me imagino que habrás conocido alguna empresa pública y otra privada y pues conviven Perfectamente. perfectamente. Hace falta que saquen en Cuba la legislación para ambos. Si para el sector estatal todavía le falta sacar algo, que lo saquen, pero sin duda
eh, para el sector privado, ¿no? Que implementen esas medidas iniciales. claro. Y sobre todo creo que algo que apuntaba en uno de mis primeros vídeos es que creo que también desde las propias autoridades sería bueno que, que lanzasen mensajes positivos de lo que significa la empresa privada para el país. Y digamos que también, por ejemplo, en el mundo esto se destila mucho, existe la Agenda 2030, los países sacan para un año o un quinquenio, sacan las líneas que son importantes para el desarrollo de la estrategia del país económica y geopolítica, y entonces también la empresa privada es partícipe de esos lineamientos, de esas estrategias en un final, y eso condiciona que digamos que todo el mundo mire hacia el mismo lugar y empuje hacia el mismo lugar. Entonces eso tal vez nos falta también. ¿Qué pasa? Que tú tienes que hacer que las personas miren o que todos vayan hacia un mismo lugar, pero también debes propiciar unas garantías y digamos que premios, por decirle de algún modo, que condicionan a que la gente quiera ir, porque bueno, así Eso es, funciona el mundo, tienes que dar para que te den. para recibir, eso Entonces, es. si te pones en ese punto, esas cosas también nos falta ahondar en ellas y son importantes, Creo que son importantes. es algo que me parece imprescindible, que desde, ya te digo, desde el gobierno en general, no, estatal, a nivel provincial, como sea, eh, promuevan estas iniciativas privadas. Y ya no solo para animando a la gente a emprender, ¿no? Simplemente, por decir, con Clean Water Cuba, con la empresa estatal que me decías antes, Servisa, ¿no? Uh -huh. Pueden Sí, hacer el doble de trabajo, llegar al doble de gente y mejorar, bueno, en este caso, eh, los servicios que tratáis eh, mucho más por ejemplo, eficazmente y te voy a poner un caso porque para mí, bueno, para nosotros en un final es importantísimo. Nosotros, hoy por hoy, después de 6 años, nuestro principal cliente es Aguas de La Habana, que es la empresa que da suministro a la ciudad y que es una SA con Aguas Barcelona. Y ahí tenemos un vínculo también. Entonces, ¿qué pasa? Esta es una empresa estatal, digamos que de un nivel con una responsabilidad importantísima en totalmente. el país, en la capital. Además de esto, y en el plano ya físico, sus depósitos, la calidad de sus servicios es bastante alta. Pero ellos no tenían un sector, una estructura dentro de su sistema que pudiera hacer o que hiciera digamos que una unidad de medida en calidad o tuviera el acceso a las cosas que nosotros tenemos con nuestro trabajo. Hace cuestión de 2 años establecimos contactos, empezamos a hacer contrataciones, todos los procesos legales y hoy estamos trabajando directamente con ellos, lo cual para nosotros es algo increíble por lo que representa. Pero el ejemplo que quería ponerte concisamente es, hace un año hubo un problema en la capital que sencillamente la línea que lleva abastecimiento de combustible del aeropuerto a la ciudad tuvo una rotura y esta contaminó la fuente de abasto de agua potable de la capital. Esto supuso un problema donde intervinieron Aguas de La Habana, el Instituto de Recursos Hidráulicos, el partido, el gobierno, CUPET, No, todo el todo el mundo. mundo. Exacto. Y en ese momento Aguas de La Habana decidió que era necesario que Clean Water Cuba participara de esos trabajos porque las personas que nosotros teníamos y el equipamiento era necesario para una labor de la Para complejidad contribuir, que para tenía ayudar. esto. Exactamente. Nos llamaron, trabajamos con 4 empresas estatales cubanas muy poderosas en el país, de unas dimensiones logísticas importantes. Nosotros llevábamos la parte técnica del trabajo, la dirigíamos nosotros con el complemento y la ayuda de
todas estas empresas y teníamos dirigiendo en el marco de responsabilidad del trabajo al máster Leonel Hernández, que es el director general de Aguas de La Habana, y al el primer secretario de La Habana, Luis Antonio Torres. Entonces, te das cuenta que había una empresa estatal, había un sector de gobierno y estaba una empresa privada. En 3 días, trabajando a 72 horas, logramos solucionar el problema y se devolvió todo el suministro a la ciudad sin contaminación ni nada. Entonces, es posible trabajar juntos y trabajar en beneficio de los demás. Sería buenísimo que el gobierno de la provincia de La Habana dijera en ese momento, ¿no? Oye, esto se ha resuelto desde Aguas de La Habana, desde la dirección del gobierno de la provincia y también con Clean Water Cuba. Bueno, porque en su momento, digamos que hoy tengo el permiso de ellos para decirlo, pues tenemos normas de restricción de información por el tipo de trabajo que hacemos, pero hoy para esta entrevista pedimos permisos y nos fue concebido hacer público la labor que se hizo y las partes que intervinieron. Pues sin duda es un buen ejemplo de lo que hablábamos, de cómo ambos sectores pueden trabajar juntos. Vamos acabando ya. Me quedan 2 preguntas. Voy a hacer la principal para mí porque es de lo que intento llevar a la gente con mi canal, y es si animarías a más cubanos a emprender. Sin dudas, sin dudas. Yo de hecho los exhorto a hacerlo. Es importantísimo. Entonces, es importante. En un final, todos podemos contribuir al desarrollo y a llenar el vaso. Eso es. Y somos necesarios todos. La gestión privada también es necesaria. Y además es bonito porque es cierto que en el país hay un nivel de graduados, de profesionales importantes, y luego el gobierno tal vez no puede o no tiene la posibilidad de sencillamente darle la oportunidad a todo el mundo, porque a ver, si gradúan 1000 personas y te hacen falta 100, bueno, pero le estás realizando un sueño, pues bueno, construye todo el tuyo en este punto. No fuiste de los 100 que están trabajando en el sector estatal, pues eres de los 900 que puede crear su propio proyecto y vamos, y también contribuyes al país y a ti mismo, claramente. Eso es. Pero no solo eso, que quizás no hace falta que todo el mundo emprenda, ¿no? Porque no se ve capacitado, porque no le apetece, por lo que sea. Pero desde luego, si hay más empresas privadas, como la vuestra, por ejemplo, ese personal, ese excedente de personal, lo puede absorber la empresa privada. Exactamente, contribuyes. Me alegro que además para el canal y para lo que quiero llegar a, bueno, a mandar, el mensaje que quiero mandar es precisamente eso, que ni hace falta, o sea, que animar a todo el mundo a que pueda emprender, a que pueda iniciar su negocio privado, que el que no quiera hacer, perfecto, pero que también existe la posibilidad de que cuanto más empresas empresas privadas haya, puede absorber ese excedente de personal en edad de trabajar, que va a ser igual de productivo y de no sé, necesario para la economía del país. Porque al final acumulas personas, si tienes, como decías, 1000 graduados, pero solo necesitas 100, ¿qué van a hacer los otros 900? ¿Se van a dedicar a cosas que no han estudiado? ¿O van a estar en casa sin hacer nada? Pueden contribuir y esa es ahora mismo la meta que deberíamos tratar. Me ha parecido muy interesante porque evidentemente había cosas que ni conocía y bueno, espero que podamos hablar más adelante y dentro de 6 meses nos cuentes cómo vais y cómo van los cambios. Eso es, y sobre todo que se implementen rápido, que os va a favorecer a todos, a los que estáis ya metidos en este mundo y a los que todavía no se han iniciado. Y te voy a dejar un espacio para que te anuncies, para que digas lo que quieras a la gente que nos pueda ver, ¿vale? Tendría que decirle a las personas que sencillamente deben pensar que estamos en una situación extraordinaria.
estamos en un momento de pandemia y que al final el agua, como nuestra vida privada ahora más que nunca, es un medio que tiene que ver mucho con nuestra higiene, uno de los aspectos junto con la disciplina más importantes de este momento. Y muchas veces estamos de espalda a lo que bebemos o a lo que no vemos. Deben revisar sus depósitos, estar conscientes de lo que beben y de los riesgos que suponen cuando no tomamos en cuenta todos estos aspectos. Daré un dato muy sencillo. Los depósitos de agua, según las normativas internacionales, se deben limpiar entre 6 y 8 meses con este punto de reiteramiento. Y eso realmente casi no lo hacemos. Nosotros lo diríamos, nosotros hacemos desertaciones y damos datos y llegamos a la gente primero que todo para darle un nivel de conocimiento y ayudarlos. Y luego contáctenos y digamos que tienen la oportunidad de saber y conocer qué beben. Y creo que eso es algo muy importante y necesario para todos. Nuestro nombre es Clean Water Cuba y estamos en todas las redes sociales y nos pueden contactar por ellas.